La canción del día de hoy es Como te voy a olvidar, de Los Ángeles Azules. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. La órbita que describe un objeto celeste O es elíptica. ¿Qué significa que sea elíptica? Que podemos describir su órbita a través o usando una elipse. O dicho de una manera más sencilla, la órbita tiene forma de elipse. Sus focos están en el Sol, el cual vamos a llamar S, y un punto en el espacio, el cual vamos a llamar A. Si en un instante determinado la distancia del objeto al Sol es k y la distancia del objeto al punto A es de 3k, entonces la mayor distancia a la que pueden estar dos puntos de la elipse es. Aquí justamente ¿qué vamos a necesitar? La definición formal de qué es una elipse. Porque ¿qué hemos hecho con las secciones cónicas? Aprendimos a identificarlas, a graficarlas y a sacarles su ecuación canónica. Pero ¿qué no hemos hecho? No hemos definido formalmente qué es una circunferencia o qué es una elipse. Es decir, ¿cómo sé que, por ejemplo, una circunferencia no es de esta forma? Eso es la definición formal de la sección cónica. Entonces quiero saber cómo puedo identificar los puntos que pertenecen a una circunferencia, cómo puedo identificar los puntos que pertenecen a una elipse, qué es lo que hace que una hipérbola realmente sea una hipérbola. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por cada una de las secciones cónicas que hemos visto y vamos a definirlas formalmente. Porque justamente en la definición formal de la elipse vamos a encontrar la respuesta a este ejercicio. Entonces, la primera sección cónica que vimos fue la circunferencia porque es la más sencilla, solo tiene dos elementos, el centro y el radio. Entonces, ¿qué puntos pertenecen a la circunferencia? Pues van a pertenecer todos los puntos del espacio que están a la misma distancia de otro punto al cual llamamos centro. Es decir, cada uno de los punticos que forman mi circunferencia cumple la característica de que si yo les tomo la distancia al centro, esa distancia siempre es la misma. Es decir, digamos que esta es una circunferencia de radio 5. Entonces, si mido la distancia desde este punto al centro, obtengo 5. Si tomo otro punto que pertenece a la circunferencia y mido la distancia que hay del centro, también obtengo 5. Y así con cada uno de los punticos que la componen. De hecho, este es el proceso que nosotros realizamos al graficar una circunferencia utilizando un compás. Entonces nosotros tomamos el centro y aquí ponemos en el centro la punta metálica del compás, ¿cierto? Listo. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente que hacemos es medir el radio, ¿listo? Y con base a eso abrimos el bracito del compás. Aquí va a estar la punta de grafito. Listo. Y entonces arrancamos en este puntico. Observen que este punto, ¿qué distancia tiene al centro? Pues justamente lo que ya abrí el compás. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que al seguir trazando, estamos dibujando un montón de punticos que justamente siguen cumpliendo la condición de que están a la misma distancia del centro. Entonces, lo que realmente está haciendo el trazar una circunferencia utilizando un compás es hacer un montón de punticos que están a la misma distancia del centro. Por eso, esos punticos pertenecen a la circunferencia. Vamos con la segunda, la parábola. Esta es una figura con la que realmente estamos muy asociados, la hemos visto mucho tiempo, sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que realmente hace que un punto pertenezca o no a la parábola. ¿Listo? Entonces recordemos que la parábola tiene dos partecitas. Tenemos un foco, que es un punto que está dentro de la parábola, y tenemos una recta, la cual llamamos recta directriz. Entonces, ¿qué característica cumplen los puntos que pertenecen a una parábola? Que si ustedes toman la distancia desde ese punto al foco, tenemos la misma distancia que si tomamos la distancia de ese punto a la directriz. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Como el foco es un punto, entonces yo como mido la distancia, pues simplemente trazo un segmento que los una y mido esa distancia. Pero como quiero medir también la distancia desde ese punto a una recta, recuerden que eso siempre toca hacerlo de manera perpendicular, porque esa es la distancia más corta. Entonces, si yo tomo este puntico y mido la distancia que hay de ese punto al foco, digamos que es 10, y después mido la distancia de ese punto a la directriz, tengo que obtener el mismo valor. ¿Listo? Tomemos otro ejemplo por acá. Digamos que este punto pertenece a la parábola. Entonces yo mido la distancia que hay al foco, digamos que es 5, y si mido la distancia desde ese punto a la directriz, también me da 5. Observen que de hecho eso lo utilizamos mucho para graficar las parábolas, porque recuerden que había un elemento bastante importante que teníamos que encontrar, que era P. ¿Listo? Y recuerden que P que representaba una distancia, y era la distancia que había desde el vértice hasta el foco, o desde el vértice a la directriz. Entonces observen que este puntico, que es el vértice, está a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la directriz. Entonces todos los puntos que componen a la parábola cumplen esa característica, están a la misma distancia del foco que de la directriz. Recordando que la distancia a la directriz tiene que formar un ángulo de 90 grados con la directriz, tiene que ser perpendicular a esa distancia. Bueno, ahora la elipse, ¿qué es lo que nos considera en este problema? ¿Cómo sé qué puntos pertenecen o no a la elipse? Entonces recordemos que la elipse tiene dos focos, foco 1 y foco 2, que son dos puntos que están dentro de ella. Bueno, entonces si ustedes toman un punto
que pertenezca a esa elipse y miden la distancia que hay a cada uno de los focos y suman esas distancias, el valor siempre va a ser el mismo, independientemente del punto que tomen. Es decir, voy a tomar la distancia desde este punto hasta el foco 1, digamos que me dio 10. Y ahora tomo la distancia del punto al foco 2, digamos que me dio 2. Sumo esto y me da 12. Listo. Ahora tomo otro puntico por acá. Mido la distancia que hay al foco 1, digamos que me dio 7. Listo. Y ahora tomo la distancia que hay al foco 2, digamos que me dio 5. 7 más 5 me da 12. Listo, probemos con un último puntico. Imaginemos que tomemos este punto de acá, mido la distancia que hay al foco, digamos que es 2, y ahora mido la distancia al foco 1, que sería esta acá, ¿listo? Y me da 10. Sumo estos dos valores y ¿cuánto me da? 12. Pero eso no es lo único interesante, que todos esos puntos cumplen con que esa suma permanece constante, sino que además esa suma resulta que es igual a 2a. Recuerdan que a que representa la distancia que hay del centro a los focos, perdón, a los vértices más lejanos. Entonces, si yo sé que 12 es igual a 2a, ¿a cuánto va a valer? 6. O sea que de aquí a aquí hay 6 y de aquí a aquí es 6. Y es justamente este hecho el que vamos a utilizar para resolver el ejercicio, que la suma de estas distancias de cada uno de los puntos que pertenecen a la elipse a los focos, si yo la suma, obtengo 2a. Bueno, y ahora, ¿qué hace que un punto pertenezca a una hipérbola? ¿Cómo es la caracterización de una hipérbola? Es bastante parecida a la elipse, solo que ya no vamos a sumarlo, sino a restar esa distancia. Entonces, tomo un puntico que pertenezca a la hipérbola. Recuerden que para graficar una hipérbola necesito construir este cuadradito auxiliar, ¿listo? Que se construye con los valores de a, de aquí a aquí hay a, y de aquí a acá hay b, ¿listo? A siempre va en la dirección de la hipérbola. Esta es una hipérbola horizontal, por eso A se mide horizontalmente. Bueno, entonces necesito este cuadrado para construir la hipérbola, porque los vértices me ayudan a construir las asíntotas. Una asíntota es una recta que se me aproxima mucho a la curva, pero nunca llega a tocar. Aquí si sigo, por acá se va a seguir prolongando la asíntota y la curva se va a acercar cada vez más, pero nunca va a llegar a tocarla. Entonces, ¿qué hace que un punto pertenezca a una hipérbola? Entonces, lo que hace que pertenezca a la hipérbola es lo siguiente. Tomo el punto, mido su distancia hasta cada uno de los focos, entonces digamos que acá hay 5 y aquí acá hay 12 y la resto. 12 menos 5 me da 7, listo. ¿Y qué pasa? Que si tomo otro punto, esa resta va a permanecer constante. Entonces, si tomo otro puntico por acá y le mido la distancia al foco 1, digamos que es 8, y tomo la distancia que hay del foco 1, digamos que es 1, resto eso, 8 menos 1 me da 7, me sigue dando lo mismo, ¿listo? Importante aquí en la resta siempre vamos a restar del más grande el más pequeño. Entonces, ¿qué puntos conforman la hipérbola? Todos los puntos que cumplen la condición de que si tomo las distancias de cada uno de los focos y la resto, eso permanece constante independientemente del punto. Puedo tomar otro punto por acá y siempre se va a cumplir lo mismo. Entonces, ahora sí, centrémonos en el problema. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos un objeto en el espacio cuya órbita es elíptica, es decir, que la podemos representar a través de una elipse. Entonces, la va a representar a través de esta elipse horizontal. Realmente el problema no nos dice si estamos haciendo referencia a una elipse horizontal o vertical, pero eso realmente no nos importa porque el razonamiento va a ser exactamente el mismo. ¿Qué nos dice? Que uno de sus focos está en el Sol. Entonces, por acá tenemos el Sol. Listo. Y dice que el otro foco corresponde a un punto en el espacio que llamamos A. ¿Qué más información nos da? Nos dice que en un instante determinado de tiempo, la distancia que hay del objeto al Sol, o sea, por acá está nuestro objeto, al Sol es K. Y la distancia que hay del objeto al punto A en el espacio es 3K. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos dice que cuál es la distancia más grande a la que pueden estar dos puntos que pertenezcan a la elipse. Entonces, esa distancia más grande, ¿cuál sería? Pues justamente, ¿cuáles son los puntos que están más alejados? Pues cuando uno está acá y el otro acá. Entonces necesitamos conocer esta distancia acá. Y entonces, ¿esa distancia qué representa? Entonces recordemos que esto que estoy pintando en rojo corresponde a los vértices más lejanos. Por lo tanto, la distancia que hay de acá hasta acá, ¿cuánto es? A. Y la distancia que hay de acá hasta acá, ¿cuánto es? A. Entonces recuerden que A siempre va en dirección de la elipse. Si esto es una elipse horizontal, pues A tiene que ir horizontalmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la distancia que hay de acá hasta acá? Pues de aquí hasta acá hay A, y aquí hasta acá hay A más A me da 2A. Entonces mi objetivo es encontrar el valor de 2A. Y justamente es ahí donde me voy a apoyar de la definición de elipse.
¿Por qué? Porque justamente, ¿qué pasa? Si yo sumo esto con esto, me da 4K. ¿Y qué habíamos dicho? Que esa distancia permanecía constante independientemente del punto de la elipse, y eso era igual a 2A. Entonces, como necesito el valor de 2A y yo sé que 2A es 4K, entonces esto me va a dar 4K. Así que la opción D es la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.